Romanos 8:31, texto muy conocido y muy mal interpretado y muy mal usado. Romanos 8:31. ¿Lo tenemos listo? Dice la palabra de Dios. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre y Dios Todopoderoso, Señor, te damos la gloria y la honra que hemos podido alabarte y glorificarte, Señor, en tu casa. Señor, te pedimos que nos ayudes a través del mensaje el día de hoy, Padre, para que puedas, Señor, aquellos que están desanimados, Señor, poder, por medio de tu palabra, Señor, no por palabrerío, sino por medio de tu palabra, Señor, poder tomar ánimo, Señor. Que aunque los tiempos se ven difíciles, Señor, que en el día de hoy, Señor, nos recuerdes que tú estás con nosotros. Ya lo has demostrado otras veces, Señor, en el pasado. Nos lo sigues demostrando hoy en día, Padre. Y tú seguirás estando ahí con nosotros a nuestro lado, Señor. ¿Por qué? Por amor a ti y también porque nos amas, Señor. Te pido que nos ayudes, me ayudes a mí a exponer tu palabra. Y ayudes también a mis hermanos, Señor, que preparen su corazón listo, Señor, para recibir la palabra, Señor. El mensaje de hoy. En el nombre de Jesús, Señor, dejamos el estudio en tus manos. Amén. Tome su lugar, hermanos. Mi hermano Joel mandó, no sé si lo vieron, unos mensajes que mandó a WhatsApp. Era una petición de oración por parte de Paul Washer. Paul Washer, para los que no conozcan o no sepan quién es un misionero, ¿sí? Y tiene una gran organización que se dedica a las misiones alrededor del mundo, a predicar el evangelio en otras partes del mundo. Y ellos estaban pidiendo, o su petición de oración era porque había unos niños en peligro en algún país alrededor del mundo, en peligro de muerte y hasta de violación, por predicar el evangelio, por predicar de Cristo. ¿Qué es lo que hoy? Es muy fácil tomar ese texto en este contexto del occidente, de México, de Estados Unidos, donde estamos muy cómodos, y predicar y decir: Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es muy fácil, porque las pruebas que tenemos aquí no le llegan ni a los talones con la persecución que hay en China, con la persecución que hay en Pakistán, Afganistán, todos esos países musulmanes y con países como China también, comunistas. De este lado del mundo tenemos un cristianismo muy cómodo, hermanos, y quiero que esto se asiente en su mente y que realmente analice eso. Su cristianismo, mi vida cristiana ha sido muy cómoda. No nos ha tocado persecución, no nos ha tocado que nos maten unos de nuestros hijos, no nos ha tocado que nos secuestren por causa del evangelio, no nos ha tocado absolutamente nada de lo que están pasando ahorita otros hermanos en Cristo al otro lado del mundo. Sin embargo, todos tenemos nuestras pruebas. De alguna u otra manera todos pasamos por aflicciones, a lo mejor no tantas por Cristo, por el evangelio, pero todos en el mundo pasan por aflicciones. Todos en el planeta Tierra tienen problemas. Todos se enfrentan a tristeza, todos se enfrentan al desánimo, todos se enfrentan a problemas económicos, a problemas familiares, a problemas con los hijos. Todo mundo se enfrenta a eso. Si nos quejamos por esos problemas, pues bueno, hermano, esos problemas los tiene todo el mundo, ¿sí? Y a pesar de que a veces sí pasamos por situaciones por causa de Cristo o por muertes de algún familiar, y nos ve aquellos que no tienen a Cristo, como le he estado diciendo en los pasados estudios, somos los únicos en la faz de la tierra que pueden morir cantando alabanzas a Dios con paz. Somos los únicos de la faz de la tierra que pueden morir en paz. En paz. Vean el mundo con la pandemia. No están tranquilos. Tienen miedo a la muerte. Ya vieron que la muerte puede tocar a su puerta en cualquier momento. ¿Y qué pasó? No hay paz. No hay paz. A pesar de lo que el mundo diga,
y lo que otros puedan ver, siempre pasa algo muy peculiar, y lo hemos visto en Hechos. Cuando el cristiano está en aflicción, cuando la iglesia está siendo perseguida, es cuando más purificada y más convicción tiene de que Dios está con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahí está la situación de Israel. Lo están atacando. Y parece, si usted lo ve de afuera, parece que Dios dejó a Israel. Pero Dios no lo ha dejado. Es la niña de sus ojos, no lo ha dejado. Hermanos, hasta ahorita del estudio hemos visto desde la perspectiva de Pablo, desde los ojos de Pablo, ¿sí? Hemos visto cómo Pablo hizo todo por amor a esos hermanos. Hemos visto cómo Pablo fue arrestado, lo estaban golpeando, cómo lo llevaron a la cárcel, cómo dio testimonio después. Todo esto lo hemos visto en perspectiva a los ojos terrenales de Pablo. Y hemos visto la teología que Dios nos deja ver ahí. Sin embargo, en el estudio de hoy y en el que sigue, si así Dios lo permite, no lo vamos a ver desde la perspectiva de Pablo. Vamos a ver la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios. Porque quiero que entienda algo. El tribuno o el comandante, de aquí en adelante le voy a decir comandante, aquella persona que arresta a Pablo, ¿sí? Comandante fue guiado por Dios. Y ahorita voy a meterme más a profundidad a eso. Pero quien salvó a Pablo de ser golpeado y muerto en el templo fue Dios, por medio del comandante. Recuerde, desde la vista, el título más acorde para Hechos hasta el día de hoy son los hechos del Espíritu Santo. Es Dios obrando en su iglesia por diferentes medios que Él decide soberanamente usar. Escuche esto. En ningún momento Pablo se ve como prisionero de romano. En ningún momento Pablo se ve como prisionero romano. Recuerde, ya está encadenado, ya está aprisionado por el comandante. Ya lo habían agarrado a Pablo por predicar el evangelio, ¿sí? Pablo nunca se ve como un prisionero romano. Se identifica en varias de sus cartas: yo, Pablo, prisionero del Señor. Pablo se dice prisionero del Señor. Pablo estaba consciente de que si él estaba detrás de los barrotes, no es por la fuerza del imperio romano, no es por la habilidad ni la crueldad de sus emperadores, sino simplemente porque el Dios de los cielos ha determinado que Pablo, por razones de propósito divino, está en la cárcel, porque hay cosas que Dios tiene que hacer mientras que su instrumento está encarcelado y la palabra circulando. Fíjese bien, Pablo jamás dice: me agarraron los romanos. Pablo dice: soy prisionero de Cristo, porque si estoy detrás de las barras es porque Cristo me ha permitido que esté detrás de las barras encadenado. Versículo 30 del capítulo 22 de Hechos. Hechos 22, versículo 30. Si no lo encuentra ahí en su Biblia o no la trae por X o Y razón, va a estar apareciendo ahí en la pantalla con el esfuerzo de mis hermanos. 22:30, dice la palabra de Dios: y al día siguiente, creyendo saber de cierto la causa por que era acusado a los judíos, le soltó de las prisiones y mandó venir a los príncipes de los sacerdotes y a todo su concilio, y sacando a Pablo le presentó delante de ellos. ¿Dónde estamos? Recuerde que Pablo, sí, había sido acusado falsamente por los judíos. Lo habían agarrado, lo habían amarrado con cadenas, lo tenían encarcelado. Pablo da testimonio delante de sus compatriotas, de los judíos. Al hablarles y a predicarles de Cristo, quieren matarlo. Otra vez el comandante, el tribuno, lo toma, se lo vuelve a llevar, ¿sí?, para azotarlo. Y estando con el azote aquí, Pablo le dice y recurre a su ciudadanía romana. ¿Cuál era el beneficio de recurrir a la ciudadanía romana? Que no podían dictar un juicio así ilegal como le iban a dictar contra Pablo. Pablo es librado de ello.
Pero quiero que vea, el tribuno, el comandante, seguía sin saber las verdaderas causas de por qué lo querían matar los judíos. Todavía no sabía. ¿Sí? No le que había quedado en claro. Entonces por eso el versículo 30 dice, y al día siguiente, ¿sí?, queriendo saber de cierto la causa porque era acusado de los judíos, le soltó de prisiones, lo desencadenó y mandó venir a los príncipes de los sacerdotes y a todo su concilio, y sacando a Pablo le presentó delante de ellos. Bien importante, esta reunión que inicia el comandante es una reunión informal del concilio, ¿sí? Y eso es importante más adelante. Es una reunión informal del concilio, ¿ok?, del Sanedrín. Ahora, antes de continuar, ¿qué es el Sanedrín? ¿Qué es? El Sanedrín, en los tiempos de Jesús, ¿sí?, era el organismo religioso gobernante de los judíos en Israel. Su autoridad era definitiva en asuntos que tenían que ver con la ley judía, y su autoridad en asuntos civiles era limitada. O sea, era como una suprema corte, no en las leyes civiles, sino en las leyes de la Torá, la ley de Dios. Ellos juzgaban y tenían autoridad para todo lo que tenía que ver con las leyes que Dios había puesto, ¿sí? Respecto a las leyes romanas, ellos tenían muy poca autoridad. Donde la tenían, donde podían ejercer castigo, donde incluso tenían tipo policías, era en todo lo que tenía que ver con la Torá, todo lo que tenía que ver con las leyes de Dios. Eso era el Sanedrín. Y el Sanedrín estaba compuesto por dos principales grupos: fariseos y saduceos, ¿sí? Eran dos grupos de estudiosos en el tiempo de Jesús que se dedicaban a estudiar la Biblia. O en ese tiempo ellos tenían nomás lo que nosotros tenemos ahorita, que es el Antiguo Testamento. Nomás eso tenían ellos. Ellos todavía no tenían el Nuevo Testamento por obvias razones, ¿sí? Entonces el concilio, el Sanedrín, una suprema corte que juzgaba la ley de Dios, ¿sí?, hacia los judíos, conformado por dos grupos principalmente: fariseos y saduceos. ¿Cuáles son las diferencias? Ahorita Lucas nos lo va a decir más adelante. Capítulo 23, ahora sí, versículo 1. Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice: varones hermanos, fíjense lo que dice, yo con toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. Yo con toda buena conciencia. Pablo era un hombre como usted y como yo. ¿Quién de nosotros, levante la mano, puede decir que ha vivido hasta el día de hoy con toda buena conciencia? Nadie. Nadie. ¿Se puede lograr mantener una buena conciencia? Sí, ya como cristianos. ¿Perfecta? No. Fíjese muy bien. Cuando Pablo dice eso, no significa que todas sus acciones siempre hubieran sido correctas. Significa que no sentía culpa por nada de lo que había hecho, a pesar de las acusaciones del concilio. O sea, Pablo dice, un poquito de lo que ya había dicho en el estudio pasado, que él al haber renunciado del judaísmo por seguir a Cristo y a estos cristianitos, todo lo hizo de buena conciencia, porque fue Dios. Él cree de buena conciencia, como lo dice él, que es Dios quien lo está diciendo, que fue Dios quien se le apareció y que no le quedó de otra más que seguir a Cristo. Por eso dice Pablo: de toda buena conciencia lo he hecho, porque fue Dios quien me dijo, quien se me presentó delante, y caí de rodillas y dije: Señor, ¿qué quieres que haga? Y fue Pablo. Y ahí es donde entra ya el debate que podemos hacer respecto a la conciencia. Pablo tenía buena conciencia cuando perseguía a los cristianos también. ¿Por qué? Porque él creía que lo que estaba haciendo era agradable a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que la conciencia no podemos confiarnos de ella.
Fíjese bien. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Y para no caer tantas cosas filosóficas. Pero la conciencia, la palabra conciencia, en el latín quiere decir estar apercibido del bien y del mal. Estar consciente de lo que es bueno y lo que es malo. Eso es la conciencia. En el latín lo que significa. Esta definición, fíjese muy bien, es la facultad que dicta juicio moral sobre las acciones de una persona. Fíjese bien, Dios nos dejó a todos, sin importar chino, musulmán, como sea, o cristiano o no cristiano, a todos Dios nos dejó una conciencia, una ley inscrita en nuestros corazones. Romanos, me va a ayudar mi hermano. Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15. Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Fíjese lo que dice Pablo. De hecho, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Hay una ley inscrita en sus corazones. Versículo 15. Estos muestran, fíjese, que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. O sea, Dios inscribió una ley en nuestro corazón. Y cuando sin conocer, sin ser cristianos, hacemos algo que va en contra de la ley de Dios, la conciencia nos hace saber, hey, estás mal. Eso lo tienen todas las personas que han existido. Todas. Todos tenemos esa conciencia. Aún antes de Cristo, cuando pecamos, cuando adulteramos, cuando nos íbamos alcohólicos, todo eso, había algo aquí que aunque lo tratáramos de mitigar con alcohol o con mujeres o con lo que quiera, había algo aquí que te decía, tú sabes que no estás bien. Lo dice la Biblia. Tú sabes que no estás bien. Por otro lado, cuando hacemos algo correcto, cuando ayudamos al prójimo, sin ser cristianos, cuando ayudamos al prójimo, ¿qué pasa? Hay algo que aquí como que se siente bien. ¿Por qué? Porque va conforme la ley de Dios. Ama a tu prójimo. Por eso sentimos como bonito. Esa ley no la puedes borrar. Por más pecado que quieras meter a tu vida, por más cosas que quieras hacer para mitigarla, siempre va a estar ahí. Y como dice la palabra, a algunos los acusan y a otros los excusan. Quiere decir, unos saben que están condenados y que están pecando contra Dios, y otros saben cuando hicieron algo bueno. ¿Cómo saben? Fíjense muy bien, ¿cómo sabe el hombre cuando hace algo bueno y cuando hace algo malo? Yo sé que está la conciencia, pero esa conciencia tiene un punto o vamos a ver, pues sí, un punto inamovible. Cuando vamos en los carros o en la rutera y estamos parados, ¿sí? Y de repente nos distraemos, o nuestro pensamiento es a otro lado, y luego vemos los carros moverse al lado. A veces sentimos que los que nos estamos moviendo somos nosotros. ¿Y qué hacemos? Volteamos rápidamente a un poste, a algo que sabemos que está fijo, para saber si me estoy moviendo yo o se están moviendo los carros de afuera. Eso fijo es la palabra de Dios. Eso fijo es lo que nos dice si estamos haciendo algo bien o si estamos haciendo algo mal. La conciencia, bueno, ese juicio que dicta la conciencia, ese juicio lo hace basado, la conciencia, únicamente, ¿sí? La ley de Dios es la que te dice, hey, estás mal. Pero una cosa es que tu conciencia te lo está diciendo y otra cosa es que tú mismo aceptes y digas, estoy mal. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? ¿Qué pasa? Para nosotros reconocer o para dictar los juicios correctos, ¿sí?
la conciencia debe estar empapada de la correcta ley. ¿Sí? Vea lo que está pasando ahorita. Ya un homosexual o una lesbiana o lo que quiera poner, ya lo está poniendo como algo normal, ya lo está poniendo como si fuera parte de la naturaleza, y así no es. Han cambiado la ley firme e inamovible de Dios por la suya propia, para que su conciencia ya no le esté taladrando que están mal. Entonces la conciencia juzga en base a lo que conoce. Ese juzgar somos nosotros. ¿Sí? La conciencia desinformada de la verdad bíblica no necesariamente dicta juicios imprecisos. ¿A qué me refiero a esto? Puede haber personas que no sean cristianas, ¿sí?, que su juicio, lo que para ellos es bien y es mal, puede que sea correcto, aunque no sean cristianos. ¿Por qué? Porque son morales. Entonces, no precisamente quiere decir que se dicta mal juicio si no conocemos la palabra de Dios, pero sí es bien importante que estemos, y ahorita lo vamos a ver, que estemos empapados de la palabra de Dios. ¿Qué tipo de conciencia hay o se tiene según la Biblia? Hay varias, yo voy a mencionar 1, 2, 3, 4 y nos vamos a enfocar en una. ¿Sí? Porque hay varios tipos de conciencias en la Biblia. Número 1, la conciencia corrompida. La conciencia corrompida. ¿Sí? Ese es Tito 1:15. Esa es la conciencia que tiene el mundo. Es la conciencia que ya se ha contaminado por la sociedad, por lo que el mundo dice que es correcto o que es incorrecto. Ahí le pongo otra vez el ejemplo de los homosexuales. ¿Sí? Un homosexual, una persona que no es, que es homosexual, va en contra de las leyes naturales de Dios. Las leyes naturales físicas, científicas. O sea, ni siquiera es lógico físicamente o científicamente hablando. No es lógico. ¿Sí? Eso no quiere decir, escuche bien, hermano, eso no quiere decir que vaya de legalista con un homosexual y lo condena al infierno. ¿Sí? Debe predicarles el evangelio con amor, como que quiere otra persona. ¿Sí? Tenga cuidado, no caigamos en otro extremo de juzgarlo rápidamente y mandarlos al infierno, porque usted pudo haber caído en algo parecido o igual. Dele gracias a Dios que no. Esa es la conciencia corrompida. Está la conciencia débil. Tenemos 1 Corintios 8:7, versículo 10, versículo 2. Esa es aquella conciencia. La conciencia débil es aquella que no tiene conocimiento firme de Dios. ¿Sí? Pasa mucho en los recién convertidos. Tienen una conciencia débil de lo que es pecado, de lo que no es, y caen en legalismos, caen en fariseísmos. Tienen una conciencia débil. ¿Sí? A veces me agarran textos fuera de contexto de que, por ejemplo, el maquillaje, ¿sí?, el mandato de Dios literalmente es vístanse modestamente. Es el mandato de Dios. Si quiere poner maquillaje o no se quiere poner maquillaje, eso ya lo sabrá usted. Sí, pero el mandato de Dios es vístase modestamente. ¿Qué pasa? Cuando alguien tiene una conciencia débil, agarra el texto, lo saca de su contexto y hace una ley o hace un pecado cuando no es pecado directamente. ¿Sí? Es la conciencia débil. Está la conciencia mala. La conciencia mala, fíjense muy bien, es cuando ya como cristianos pecamos. La diferencia es que sabemos que estamos mal. Sabemos que estamos mal. Esa conciencia no quiere decir necesariamente que me voy a quedar así en mi pecado. Pero cuando peco, mi conciencia me dice: hey, pecaste y estás mal. Tú sabes que estás mal. Esa es la conciencia mala. Cuando sé que algo que hice va en contra de la voluntad de Dios. Y por último, y en la que más quiero estar, hay una conciencia cauterizada. 1 Timoteo 4, del 1 al 2. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué significa eso? Y me gustó esta definición que daba MacArthur. Esta conciencia es aquella
que está cubierta de cicatrices por el pecado habitual, que ya no reacciona a los estímulos de la verdad divina. Esa conciencia se forma por pecado tras pecado tras pecado, ya como cristianos, pecado tras pecado tras pecado. No pasa nada. ¿Qué pasa? Se cicatriza. Vuelve a pecar, vuelve a pecar, vuelve a pecar. No me duele, no siento nada, me da igual. Pues no, que Dios es muy santo y mira, aquí estoy pecando. Ten cuidado. Ten cuidado. No me acuerdo del salmo ese, pero después se los traeré. Ya lo he leído varias veces aquí, de todos modos. No crea que porque Dios no hace nada, que porque Dios está calladito, o que porque Dios está dando un tiempo de misericordia, no crea que su pecado se va a quedar así. No crea. Ahí está David, 1 año aproximadamente, y después las consecuencias. Ten cuidado. Y su familia no quedó igual por andar de adúltero. Y después asesino, y mentiroso y todo lo demás. Dios lo perdonó. Pero como veíamos el estudio pasado, ese pecado no se quita la mancha. Será perdonado por Dios, pero la mancha, hay algo con ese pecado que ya queda manchado su testimonio. Cuidado. Cuidado con estar pecando, con tener algún pecado habitual. Y no nomás el hecho de tener un pecado habitual, todavía tenga más cuidado si no está luchando con él. Una cosa es pasar por temporadas, y muy entre comillas, y de vez en cuando, por algún pecado que no podemos, pero tiene que haber una lucha. Si no hay una lucha, hermano, y está muy cómodo en su pecado, está muy cómodo, ¿y qué le hace? Mira aquí, recuerde, somos embajadores de Cristo, Somos embajadores de Cristo, representantes de Cristo, de Dios en la tierra. En el trabajo, en la casa, en la oficina, en todos lados somos representantes de Cristo. Y su comportamiento y mi comportamiento es de testimonio para los hermanos allá afuera y para los inconversos allá afuera. Ten mucho cuidado, porque muchos, a lo mejor no es un pecado como adulterio, pero tienen un pecado ahí recurrente. Su conciencia ya está cauterizada. Y por más que les predique y les diga que es pecado, hasta que Dios lo quiera despertar. Así. Pero a pesar de todo eso, quiero que vean, sí podemos lograr tener una buena conciencia. Sí podemos lograr decir como Pablo, hasta aquí he tenido una buena conciencia. Sí se puede. Buena conciencia, no perfecta, pero sí se puede tener una buena conciencia. Y hay muchos versículos, 1 Timoteo 1:5, 1 Pedro 3:16, versículo 21. Pero esta sana conciencia, mis hermanos, el mundo no la puede poner, no nos puede dar. Sin Cristo no puedes tener una buena conciencia. Porque en ti, en tu persona y en todos nosotros hay una naturaleza que se inclina por el pecado constantemente. Por eso no podemos dejar el alcohol, por eso no podemos dejar el adulterio, por eso no podemos dejar cualquiera que sea el pecado que usted ponga enfrente. Porque hay una naturaleza interna en nosotros que se inclina a lo malo constantemente. De manera que la buena conciencia se puede obtener únicamente por medio del perdón de Dios a través de su sacrificio. Dios es quien nos limpia toda conciencia. Por su muerte y resurrección. Hebreos 9:14 también nos habla de que Dios nos limpia toda conciencia. Ahora, ¿cómo podemos mantener una buena conciencia? ¿Cómo puedo mantener yo como cristiano una buena conciencia? La respuesta es bien sencilla. Estando expuestos a la palabra de Dios. Punto y se acabó. Así de sencillo. Para tener yo una buena conciencia, debo estar expuesto a la palabra de Dios. Porque eso me va a ayudar a que cuando peque o cuando haga algo que no deba de hacer, pronto va a venir la palabra y el versículo. Y ahorita lo vamos a ver con Pablo. Va a venir la palabra y el versículo rápido a mi mente. Y dice, Señor, yo sé que no está bien eso. Hasta el versículo se le viene. Así. La palabra de Dios es lo que nos muestra lo que es correcto e incorrecto. Es la palabra por medio del Espíritu Santo lo que nos enseña correctamente a la conciencia.
R.C. Sproul decía, como cristianos podemos creer en el canon de las Escrituras. Podemos decir y predicar la inerrancia de las Escrituras, la infalibilidad de las Escrituras, la formación del canon, la inspiración de la Escritura, la inspiración plenaria de las Escrituras. Podemos proclamar las 5 solas. Dice R.C. Sproul, pero ¿qué ganamos si no dominamos la palabra? ¿Qué ganamos de proclamar la inerrancia, la infalibilidad, la formación del canon, si no dominamos la palabra de Dios? Si no estudiamos la palabra, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? Por eso muchos cristianos están a gusto en su pecado, porque no están expuestos a la palabra de Dios y su conciencia quedó cauterizada. Versículo 2. Fíjese, ese no fue el versículo 1. Versículo 2. El príncipe de los, después de que oyó esto, el príncipe de los sacerdotes, Ananías, mandó entonces a los que estaban delante de él que le hiriesen en la boca. Ananías, este sumo sacerdote, no voy a contar todo el contexto histórico de él, simplemente era un hombre corrupto, ¿sí? Corrupto con todo lo que se le venga a la mente de corrupción. Así lo describen los historiadores. ¿Por qué le manda a pegar a Pablo? Por tan tremenda afirmación de Pablo. Decir que has tenido buena conciencia, pero te has ido con esa bola de cristianos blasfemos. Y le manda a pegar en la boca a Pablo. Ahora sí viene lo bueno, la reacción de Pablo. Versículo 3. Entonces Pablo le dijo: herirte a Dios, pared blanqueada. ¿Y estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Y contra la ley me mandas a herir? Y los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios maldices? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Y hasta el versículo se le vino: pues de Cristo está, al príncipe de tu pueblo no maldecirás. ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo? Fíjense lo que venimos de ver, O sea, le dice: varones hermanos, predica con mucho amor, les habla con amor al tribuno y a todos ellos, y de repente, al día siguiente, lo bofetean injustamente después de que casi lo matan. Y Pablo responde de la manera que como cristianos jamás debemos de responder, y Dios nos ayude. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo escribió en 1 Corintios 4:12: ¿nos maldicen? Bendecimos. Jesús, cuando le maldecían, no respondía. 1 Pedro 2:23. Jesús, golpeado injustamente, no respondió como Pablo. Juan 18:23. ¿Qué pasó con Pablo? Aunque le costó a MacArthur, Pablo no es Jesús. Pablo no era perfecto. Esa fue una reacción en la carne. Tan sencillo como eso. Pablo se equivocó. Jesús, que nos dice que cae en su vía a ser crucificado, escupido, golpeado, abofeteado, maldecido, y jamás abrió su boca. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Pablo se equivocó aquí. Mire fuerte que no caigan. Sí, Pablo. El mismo Pablo, tiempo después, nos dice que tiene esa lucha con su carne. Romanos 7, 21-24. Romanos 7, 21-24. Así que, dice Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjense muy bien, como cristianos, la naturaleza pecaminosa sigue estando ahí. Versículo 22.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pablo está reconociendo que tenía una lucha, él, el mejor hombre entre comillas de Dios, tenía una lucha interna con su propia carne. Aquí falló. Pero dice Pablo, yo lucha tenía, lucha tengo. ¿Cuál fue la reacción de Pablo? Cuando se dio cuenta que pecó. No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues si Cristo está, al príncipe de tu pueblo no maldecirás. Pablo se arrepintió así. Reconoció su pecado rápidamente. Muchos dicen que cuando dice que no sabía, se trata de excusar. Sea como sea, de que trate de excusarse o no, Pablo sabía que estaba mal y pidió perdón de cierta manera, diciendo, ciertamente tienen razón, me equivoqué, pequé. Jamás en la ley de ellos no se podía maldecir al sumo sacerdote. Pablo lo hizo. La respuesta de Pablo fue de una conciencia, consecuencia de una conciencia constantemente expuesta a la palabra de Dios. La respuesta de Pablo fue consecuencia de una conciencia constantemente expuesta a la palabra de Dios, porque la respuesta de Pablo fue madura. Pablo pidió perdón. Fíjese lo que dice el comentario. La reacción de Pablo fue la de un cristiano maduro. Vio su pecado en relación a cuán santo es Dios, no a cuán malo era el sumo sacerdote. Y cuando se dio cuenta de su pecado, inmediatamente lo confesó y se sometió a la autoridad de las Escrituras. Por tanto, los cristianos que tratan con el pecado de sus propias vidas se evitan mucho castigo. O sea, esa reacción cuando nos equivocamos es la que debemos imitar. Cuando se equivoque, reconozca que se ha equivocado y que ha pecado y pida perdón inmediatamente. Pida perdón inmediatamente y sométase a las Escrituras. Sométase a lo que dice Dios. Si estoy mal y le pido perdón a quien le tenga que pedir perdón. Pero hágalo, quítese el orgullo. Quítese el orgullo, hermano. Pablo inmediatamente se lo quitó. Fue una respuesta madura. Ahora quiero que vean algo. ¿Cuántos estudios no llevamos ya de Hechos? ¿Cuántos años no han pasado ya de Hechos? Muchos. Y esta es la segunda vez. Fíjense muy bien, años. Esta es la segunda vez que vemos una equivocación de Pablo. Tenga mucho cuidado con decir, es que miserable hombre de mí, hermano, y cae en adulterio. No es cierto. No. Dos veces en muchos años, yo creo que unos 15, 20 años, hasta este momento. Dos veces. No se justifique que porque hay una ley interna en sus miembros va a estar pecando a cada rato. Es que soy débil, hermano. No. Vamos creciendo de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor Jesús. No podemos estar pecando a cada rato. No. Vamos creciendo y el pecado tiene que ir disminuyendo. En un cristiano no hay lugar para la justificación ni para la mediocridad espiritual. Si hemos pecado y se acabó, pida perdón. Pablo no se queda ahí en Romanos. Dice Romanos 8 del 3 al 4. Por lo que era imposible la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Porque la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, para que no andemos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. En otras palabras, lo que antes era imposible, porque fuera de Cristo es imposible dejar de pecar. Ahora en Cristo Jesús, la ley ahora ha sido cumplida por Cristo, y ahora tenemos la habilidad, si se puede decir de alguna manera,
de poder dejar de pecar y santificarnos. Ahora podemos. Las herramientas se nos han sido dadas. No tenemos justificante. Versículos 6 al 8. Pablo, fíjese muy bien. Entonces Pablo, sabiendo que la una parte eran de saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. De la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado. Y como hubo dicho esto, fue hecha disensión entre los fariseos y los saduceos, y la multitud fue dividida. Aquí nos explica Lucas por qué. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos confiesan ambas cosas. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Estaba en el concilio, siendo juzgado, lo querían matar, con fariseos y con saduceos, de los dos lados del concilio. Y Pablo, muy audazmente, les trae a memoria una de las cosas con las que no concuerdan. Porque los fariseos y los saduceos, aunque creían en la Torah, eran de vertientes diferentes. ¿Sí? ¿Cuáles eran las diferencias entre los fariseos y saduceos? Lucas nos lo dice. Los saduceos no creían en la resurrección de los creyentes. No creían en la resurrección. Los saduceos no creían en un reino espiritual, por eso dice ángel. Los saduceos no creían en un espíritu, pero en la presencia de Dios. Eso es lo que no creían. Que no había espíritu. Simplemente nos morimos y ahí se acaba la materia. Pero no es así. Los fariseos creían en la resurrección, en el reino espiritual, y que había un espíritu con todos nosotros, que iba a estar en la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Poner los piques entre ellos, para que la atención ya no fuera hacia Pablo, y ahora se agarraron entre ellos. ¿Para qué? Para librarse. Hermano, yo le aseguro que si usted hubiera estado en la misma situación, hubiera hecho hasta lo imposible por librarse. Lo van a matar, imagínense. Cualquiera de nosotros hubiera hecho lo imposible por librarnos. Ahora fíjense lo que pasa. Versículo 9. Y levantándose un gran clamor, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contenían diciendo, hasta abogados le salieron, ningún mal hallamos en este hombre, que si espíritu le ha hablado, o ángel, no resistamos a Dios. O sea, el desacuerdo era tanto que los fariseos se dieron a darle libertad a Pablo. Cuando lo odian, lo odian, hasta el día de hoy, odian a Pablo. Lo odian. Y ahí lo querían matar por el simple hecho de predicar el evangelio, no más por eso. Y tan así llegó. Ningún mal hallamos. A lo mejor sí es de Dios. Déjenlo libre. Versículo 10. Ya habiendo grande disensión, el tribuno o el comandante, teniendo temor de que Pablo fuese, ¿qué palabra es? Despedazado. De ellos mandó venir soldados y arrebatarle de en medio de ellos y llevarle a la fortaleza. Estoy guardando todo para cuando Pablo esté delante de Félix. Pero hermanos, este es el camino angosto. Quien siga a Cristo, estas son las consecuencias. Estamos muy a gusto, empezando por mí, de veras, estamos muy a gusto en nuestra fe. Pero va a llegar un día, y Dios me ayude a no negar a mi Señor cuando amenacen a mi esposa o a mi hija. Dios me ayude. Despedazar, literalmente, hermanos. Literalmente. La palabra ahí es literalmente despedazar. A Pablo.
Versículo 11. Y la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dijo a Pablo: confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es menester testifiques también en Roma. Fíjese lo que dice: a la noche siguiente. O sea, Pablo muy probablemente había tenido de perdida unas 12 horas, si no es que hasta 24, en la cárcel, encerrado. Las cárceles no son como las de hoy. Era una cueva medio cuadrada, muy chiquita, donde ahí los aventaban. Y muy probablemente Pablo, en ese tiempo que estuvo en la cueva encerrado, oró. No lo dice, pero muy probablemente oró. Y estando Pablo probablemente desanimado, quiero que recuerde, Pablo, su deseo era ir a Roma. Pablo deseaba ir a Roma, deseaba ir con los hermanos que estaban en Roma. Ya hemos visto Pablo cuando llega a Corinto que está desanimado. Probablemente esta otra vez también está desanimado. Probablemente Pablo también estaba pensando que ahí había llegado. Lo querían matar, despedazar. En la mente de Pablo, yo creo pasó que estoy solo. Mire, hermanos, por más hombres de Dios que vea a Pablo, a Pedro o a cualquiera de ellos, hay sentimientos. Y yo le aseguro que Pablo se sintió solo. Solo. Cuando llega a Jerusalén, antes de que pasara todo esto, venía acompañado de Timoteo, de Lucas, de todo el mundo venía acompañado. Y ahora está solo. Yo creo también en la mente de Pablo pasó, no hubo fruto. No hubo fruto. Eso ya lo había pensado Pablo cuando llegó a Corinto, porque en Atenas no hubo fruto. No hubo casi fruto. En Jerusalén no hubo fruto. ¿Cuántos se convirtieron en judíos que estaba predicando? No, parece que ninguno. Y en su mente, tal vez, en Pablo dijo: sí, luego, desanimado, solo, no hubo fruto. Pero Pablo, estando ahí, dice la palabra de Dios, presentósele el Señor. No fue una visión. Jesús se le apareció. Jesús se le apareció a Pablo. Jesús le dijo: confía. Otra versión dice: ten ánimo. ¿Sabe qué le dijo a Pablo? Le dijo Dios: confía, ten ánimo. ¿Porque te voy a hacer libre? No. ¿Porque te voy a sacar de la cárcel? No. De hecho, de aquí en adelante es todo lo contrario. Dios le dijo: confía, ten ánimo, porque tengo un propósito contigo. Y hasta que no lo cumpla, tú eres inmortal. Hasta que no lo cumpla, mi mano no se alejará de ti. Y cuando se cumpla, voy a venir por ti. ¿Quién fue? Recuerde que Pablo estaba en el templo. Lo empiezan a golpear, casi a matar. Y la Biblia dice que el tribuno lo vio. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué? ¿Por casualidad? No. Fue Dios quien hizo que el comandante y todo su ejército volteara repentinamente al templo y viera que estaban golpeando a Pablo.
Fue Dios quien movió al comandante para que fuera con sus ejércitos a detener a toda la bola de judíos que lo querían matar. Fue Dios, mis hermanos, quien volvió a librar a Pablo de en medio del comandante cuando lo querían latigar. Fue Dios quien avivó la austacia, la vivez de Pablo y recurrir a su ciudadanía romana. Fue Dios quien le puso solamente. Fue Dios, mis hermanos, quien una vez más el tribuno agarró otra vez a Pablo porque lo querían despedazar, y fue Dios quien movió a un inconverso romano, soldado, comandante, con todo ese ejército para cubrir y proteger a Pablo. Fue Dios, mis hermanos. No quite la mirada del libro de Hechos de que es Dios. Es Dios quien está ahí, es Dios quien estaba cuidando a Pablo. Por eso Jesús le dice: confía, porque todo este tiempo he sido yo. Todo este tiempo ahí he estado yo, Pablo. Confía y descanse en la voluntad de Dios, hermano. Romanos 8:28, del 3 al 4. Perdón, 8:28 al 31. Y sabemos, escuche bien, y sabemos, es certeza, se lo aseguro, que a los que a Dios aman, ahí hay una condicionante. A los que Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes escogió, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo en pasado. No sé si lo había notado antes. Todo en pasado. Todos los verbos están en pasado. ¿Por qué? Porque ya está hecho. 31. Pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es conmigo, mis hermanos. Ese es el punto de mi predicación de hoy. La parte más importante de la vida del hombre no es quién está contra ti. Yo te pregunto en esta tarde: ¿está Dios contigo? Todos tenemos problemas, sean por Cristo o por no causa de Cristo. Todos enfrentamos desánimo, lo que sea. Todos enfrentamos tristeza, todos enfrentamos problemas en la vida. No es el problema, es quién está conmigo. Pablo aprendió continuamente la soberanía de Dios, porque a partir de este momento Pablo iba a estar en la cárcel, iba a ser prisionero romano. Ya Pablo no iba a ver la luz de la libertad más que un solo momento, pero bien rápido, y después lo vuelven a encarcelar. Pero Pablo ya no iba a ver la libertad en Cristo, la libertad en civil. Por eso Pablo dice: prisionero de Cristo. A mí no se me va a olvidar, no se me va a olvidar el funeral de mi hermano pastor, porque allí fue el testimonio de un familiar mío de que hay un gozo que es sobrenatural. Un familiar mío que perdió a su mamá y perdió a su papá también. Saliendo del funeral, hermano Joel predicó, su papá atrás, con gozo, con paz. Todo está bien. Me dijo este familiar que ha perdido papá y mamá y que ha quedado destrozado por ello. Me dice: no es cierto. No es cierto. Esa paz no es cierto. Ese gozo no es cierto. No le creo, está fingiendo. Y dije: no, te equivocas. Hay algo. Hay algo. Y para aquellos que de plano no conocen la historia de Pablo, Pablo ha sufrido ya a este punto tanto. Casi lo matan no sé cuántas veces. Casi
lo han abandonado no sé cuántas veces, y he omitido muchas cosas, hermanos, pero ha sufrido ya muchas enfermedades, ha tenido ya quién sabe cuántos problemas, lo han dejado. Y Pablo dice: prisionero de Cristo soy. Gloria a Dios. Hay un gozo, hay una paz que es sobrenatural. Hay otra versión en inglés que dice: el Señor se puso a su lado y le dijo: ten ánimo, Pablo. La versión en inglés dice: el Señor se puso a su lado. Para aquellos que están en Cristo, en medio de la aflicción, el Señor viene y se pone a nuestro lado. La otra traducción es: ten ánimo. Esa es la otra traducción. Ten ánimo. El deseo de Pablo era ir a Roma, ministrar allá. Le dice Jesús: ten ánimo, porque tu deseo va a ser cumplido. Y vas a ir a Roma y vas a ministrar. Pero ¿sabes qué? No es de la forma que piensas que ibas a ir. De aquí en adelante, como le decía, Pablo iba a estar encarcelado, encerrado. Mis hermanos, así nosotros, en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier problema, Dios dice: ten ánimo, porque tengo un propósito contigo. Nosotros sí tenemos un propósito. Y hasta que ese propósito no se cumpla en mi vida y en su vida, la mano de Jehová va a estar con nosotros. Ten ánimo, dice Jesús. Porque aún no has de partir y te queda mucho por hacer, pero conmigo a mi lado, a tu lado. Segunda de Timoteo 2, del 8 al 13. Fíjese lo que dice Pablo a Timoteo: no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que lo sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa eterna y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pablo le recuerda: número uno, tenemos un Jesús victorioso, un Jesús que aparentemente perdió, pero ganó, porque la tumba quedó vacía. Pablo le dice a Timoteo, le advierte las consecuencias, pero Pablo le dice: aunque nos encadenen nosotros, la palabra no puede ser encadenada. Piénselo así, hermano. Pablo era el mejor instrumento, entre comillas, de Dios en ese tiempo. Y en contra de todo pronóstico, Dios lo encarcela. Dios le quita su libertad. ¿Qué diríamos cualquiera de nosotros? Señor, pero es Pablo. ¿Cuántas iglesias no ha abierto? ¿Cuánto no ha llevado el evangelio a otras partes del mundo? Y tú lo encierras. Los caminos de Dios no son los nuestros. Pablo estaba encarcelado, pero la palabra seguía libre. Y dice en Filipenses 1, 2 al 14, no lo voy a leer, pero dice Filipenses 1, 2 al 14, dice que aún sus prisiones han sido de ánimo para otros hermanos. De ánimo. ¿Qué pasa con el cristiano? Que entre más persecución, más convicción. Soportarlo todo, le dice, por amor a los salvos. Dios es fiel en sus promesas, pero también en sus advertencias. Fíjese muy bien. Ese texto de si Dios es fiel. Vamos a leer Filipenses. No, 2 Timoteo 2 del 11 al 13. 2 Timoteo 2 del 11 al 13. Del 11. 2 Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 13. Entonces yo lo traigo mal. Los versículos son estos: este mensaje es digno de crédito. Si morimos con él, también viviremos con él. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él lo negará. Si somos infieles, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Ese texto de que si somos infieles, Dios sigue siendo fiel, está bien,
de que si fallamos, Dios está con nosotros. Lo sabemos porque somos sus hijos. Y ni una oveja se va a escapar de su mano. Pero el contexto, lo que literalmente quiere decir de que si somos infieles, Dios es fiel, es que si nos portamos mal, Dios es fiel en sus advertencias. De que si no seguimos la palabra de Dios, Dios es fiel en castigarnos y en disciplinarnos. En su contexto, eso es lo que quiere decir. La persecución, la aflicción purificará a la iglesia. Quiero que vea algo ya para terminar. Jesús estaba cuidando de su antiguo enemigo. Yo siempre en los estudios pongo un último punto. Trato siempre cuando me alcanza el tiempo. Y siempre ese último punto le pongo Jesús más que Pablo. Vamos a regresarnos a la historia desde que llegó a Jerusalén. Todo esto que Pablo ahorita está encarcelado inició por un acto de humildad de Pablo. Y recordamos que el más grande acto de humildad en la historia de la humanidad es que Dios, Jesús, descendió y se hizo hombre. Jesús es Dios. ¿Cuál es el problema? Que nosotros amamos más las tinieblas que la luz. Y lo despreciamos. Jesús vino, Dios mandó a su Hijo por nosotros. Vino a esa tierra. Has oído de Él no sé cuántas veces. Y se ha cumplido en ti lo que dice Isaías 53. Sin hermosura de verlo hemos, sin atractivo para que le deseemos. ¿Cuántas veces nos negamos a Cristo y lo rechazamos? Jesús se humilló al hacerse hombre. No nomás eso. Pablo sufrió injusticias. Le golpearon injustamente, lo acusaron injustamente. Jesús sufrió la peor de las injusticias. Él sí era limpio. Él sí era de conciencia perfecta. Él sí jamás había pecado. Porque Jesús jamás pecó. Pablo se defendió para evitar los azotes. Sí, bien. Pablo se defendió para evitar los azotes. Jesús no. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no? Porque tenía un propósito. Un propósito. Una meta. Y ahí estabas tú y ahí estaba yo. ¿Por qué Jesús tenía que pagar y recibir azotes y sobre todo la ira de Dios? Porque tú y yo hemos pecado. Y el problema no es una mentirita blanca, sino es a quién has ofendido. Has ofendido a Dios, que es 3 veces santo. Y santo significa apartado, limpio, puro. Más que todo lo que te puedas imaginar. De manera que hay 2 opciones. O pagas tú en el infierno en abonos eternamente, o Jesús en la cruz de Calvario. Jesús no evitó los azotes. Jesús no evitó los golpes en la cara. Pablo respondió, Jesús no. Como cordero no abrió su boca, como oveja en el matadero. Dios libró a Pablo varias veces. Varias veces Dios libró a Pablo. Pero Dios a su propio Hijo, Jesús, no lo libró. Dios Padre no libró a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. De hecho, dice Isaías 53, le plació quebrantarlo. O sea, sacarle que toda la ira que te correspondía a ti, que me correspondía a mí, que el castigo que me correspondía a mí por mis pecados, por mi adulterio, por todo ello, todo eso, todos los pecados que haya cometido, todo eso, Dios
lo puso sobre los hombros de Jesús. Todos tus pecados, los que te han descubierto, los que no te han descubierto, todos ellos sobre los hombros de Jesús. Quebrantarlos, sacarle, Monte de los Olivos, cuando Jesús estuvo ahí, quiere decir sacarle el jugo a la oliva. Eso es lo que quiere decir Getsemaní. Empezó el quebranto desde ahí. Luego en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué? Esta es la situación. Cuando Pablo estaba siendo perseguido, Dios tenía el control soberano sobre todas las cosas. Cuando Jesús estaba en la cruz, Dios tenía el control soberano sobre todas las cosas. Dios voluntariamente entregó a su Hijo. Su Hijo voluntariamente sufrió la cruz y los clavos por amor a ti, por amor a ti. Pablo murió. Llega el momento que Pablo muere, pero Cristo entregó su vida, pero la muerte no lo detuvo, porque resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Escúcheme bien. Yo sé que ya se lo ando. Escúcheme bien. Le pedí a mi esposa permiso para compartir ese testimonio rápidamente. No sé si algunos lo saben, otros no, pero bueno. Cuando mi esposa recién estaba yendo al cristianismo, a la iglesia, acercándose a Dios, su abuelo, que era casi su padre, se muere. Se muere. 3 meses después, todavía no era salva, nomás iba a la iglesia. 3 meses después, su mamá, drogadicta, muere también. Cualquiera podría pensar humanamente, se va a ir de la iglesia, se va a ir. Tiempo después, cae a los pies de Cristo. Dice Jesús: venid a mí, todos los que estén trabajados y cansados, que yo, Jesús, los voy a hacer descansar. Entrégale las cargas a Jesús. Dios le permitió algo a mi esposa con su mamá, que fue despedirse. Mi esposa con su mamá tuvo una mala relación siempre, porque las abandonó, porque era drogadicta, por todo eso. Pero antes de que muriera, tuvieron una última chance de platicar y arreglar todo. Dios tiene cuidado hasta de lo más pequeño, pero tan importante para nosotros. Hermano, ya dejé de jugar con Cristo. Ya estuvo. Ya estuvo. Tú que estás lejos de Cristo, venid luego, dice Jehová. No importa cómo hayas pecado, no importa qué tan rojos sean tus pecados, qué tan graves sean tus pecados, dice Jesús, verán a ser enriquecidos como la más blanca lana que hayas visto, como la más blanca nieve que hayas visto. ¿Por qué? Porque Jesús murió por ti en la cruz de Calvario. Por último, no temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese cuidado y esa paz únicamente la podrás experimentar entregándole tu vida a Cristo. No es que te pase al frente y que le digas a Jesús que entre a tu corazón. No, tú le tienes que rogar: Jesús, ya no puedo, aquí estoy, aquí estoy. Oremos. Padre y Dios Todopoderoso, Señor, Señor, te damos gracias, Señor, y jamás nos va a alcanzar, Señor, las palabras para poder decirte gracias. Señor, cuántos testimonios no tenemos, Padre. Cuántas, Señor, veces no nos has librado, Señor, como libraste a Pablo, Señor. Cuántas veces, mi Señor, no hemos visto tu mano, Señor, en nuestra vida.
¿Cuántas veces no has venido a nosotros y nos has dicho confía? ¿Cuántas veces, mi Señor, nos has dicho ten ánimo? Señor, te quiero pedir en esta tarde, Señor, que si algún hermano está pasando por desánimo, Señor, tú lo vuelvas a animar, Señor, en tu palabra. Tú le vuelvas a decir que ahí estás tú con él, que no se ha acabado, que hay un propósito, que todos tenemos un propósito y que de manera personal tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Y hasta que ese propósito no se cumpla, Señor, estaremos aquí, tu mano estará cuidándonos, Señor. Señor, ese motor que nos mueve aquí, además de tu amor, es saber que un día vamos a estar cara a cara en tu presencia. Señor, ayúdanos a llegar como obreros aprobados, con buena conciencia, Señor. Ayúdanos a llegar de esa manera. Padre, te pido por aquellos que siguen lejos de Cristo, Señor. Obra, Padre, y quebranta su corazón para que puedan reconocer, Señor, que ya no puedan más. Para que puedan reconocer su pecado y que están mal y que entreguen todas sus cargas a ti. Yo te ruego, Señor Jesús, que obres, Señor, y quebrantes ese corazón. Yo te ruego, mi Señor Jesús, por aquellos hermanos que siguen dormidos, Señor, con conciencias cauterizadas. Despiértalos, Señor, porque es tiempo de dejar de jugar, Señor, a la iglesia. Y es tiempo, Señor, de consagrarnos más a ti. Ayúdanos, Padre, a tomarnos más seriamente, Señor, que somos embajadores tuyos. Ayúdanos, mi Señor Jesús. Yo te ruego que constantemente nos recuerdes la cruz y el precio que ha sido, Señor, nuestra salvación, nuestra libertad en Cristo. Salva, Señor, quebranta conforme tengas que quebrantar. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra. Amén.